Mientras estamos grabando esto, está pasando el, el episodio primero que hemos grabado. Corte, vamos otra vez. Mie- Paguen los celulares. Ok. Kelvin, ¿estoy bien ahí? ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estás con frío, Kelvin? Pero apaga el aire. ¿Qué? No lo tienes que prender. Déjalo Nosotros no así. tenemos aire Mami, yo prendido. le acabo de traer No, cobijas. es que yo no pongo aire aquí. Yo siempre lo tengo Es apagado. que si lo pagas se va a enfriar. No, no. Bueno, esta es la número 2. La perfecta familia imperfecta. Tiramos el primero. Entiendo que es nuestra intención hacer esto una bendición para que podamos todos aprender de los errores, de las victorias. Y aquí estoy con mi madre bella nuevamente Hola. con una historia impactante de la última vez. Nos quedamos en la parte del lago está ella contando una historia. Para los que no saben, para los que no vieron el primero, les invito a que vean el primero, porque está ella contando, estoy haciéndole preguntas de cosas que yo no sé, ella no sabe las preguntas que yo le voy a hacer a ella, por lo tanto todo esto es al crudo, ¿verdad? Mamita, bienvenida aquí a tu apartamento. Hola, hola. La historia completa es que se fue a Rhode Island. Tú te fuiste a Rhode Island a estudiar a la universidad. Mucho frío. Las expectativas no eran lo que tú pensabas y te estabas pensando regresar. El carro te dejó de funcionar, pero surge que mi papá en aquel entonces te invita a ir a dar una vuelta, van al lago, te da un besito y desde ahí comenzó tu vida con mi papá. Ok. La pregunta es, ¿por qué en ese momento no decidiste agarrar a mi papá y irte de regreso a Puerto Rico? ¿Qué te jaló para quedarte en Rhode Island? O sea, ¿por qué quedarte en Rhode Island aún después de eso? ¿Qué fue lo que pasó literalmente después de eso que cambió? ¿Te quedaste estudiando? ¿Qué exactamente pasó después de eso? Bueno, pues primeramente no, en el lago él no me besó, él me abrazó. Ok, Fue un abrazo que me dio y en ese o sea, abrazo caballeroso. me dio un abrazo, nos quedamos abrazados por mucho rato mirando al lago y ahí todo comenzó. Todo comenzó, fue como el comienzo de yo empezar a ver a Hugo diferente, el comienzo de él empezarme a ver diferente, porque como Pero papi siempre... no estaba estudiando en ese momento No, no, o no, trabajando. no, sí, él trabajaba, pero él no fue a estudiar a Rhode Island, él fue a jugar soccer, Ah, jugar fútbol, fútbol, soccer. sí. Entonces, ahí es donde yo lo conozco, pero ¿Tú lo fuiste a ver a jugar fútbol a él? sí, nosotros nos pasaban, yo siempre estaba con él. Es que yo era su mejor amiga, yo yo era tanto su mejor amiga que yo estaba preocupada el que él desayunara, que almorzara, que cenara, porque yo siempre estaba con él, ya que él vivía en la parte de arriba del apartamento. Yo vivía en el primero, él vivía en el segundo piso. Entonces, que en ese abrazo nos conectamos tanto, aparte que nos veníamos conociendo de mucho. Él sabía todo lo mío, él lo sabía. Él sabía quién era Iliana, cómo era Iliana, por qué Iliana actuó así, por qué Iliana dejó de hacer esto. Todo él lo sabía. Entonces, era como que ya no hay más que conocer, ya es la mujer que quiero
es el hombre, igual yo con él. Yo conocía todo de Hugo. Él me pedía consejos, yo le pedía consejos. Éramos todos unos buenos amigos. Entonces, cuando yo llego a este momento de que el carro no se vende, yo dije, yo no voy para Puerto Rico porque requiero comprar otro carro allá y no tengo el dinero. Entonces era como, me quedo, pero ya esto que está pasando con Hugo, Pero ya aquí tú no estás estudiando. ya yo había dejado de estudiar, sí. Estaba trabajando ¿En porque dónde? yo trabajaba, Hugo me consiguió un trabajo en donde él mismo trabajaba. ¿Qué era haciendo qué? Era joyería, haciendo joyería. Yo no sabía eso tampoco. Tu papá trabajaba en una compañía donde él soldaba cierta joyería y yo trabajaba en una parte de la joyería que él me consiguió ese trabajo haciendo como un tipo de como yo trabajaba para un diseñador. Él diseñaba las prendas, yo buscaba las piezas para que Hugo las soldara y Ok. que saliera al final la prenda terminada. Ahí trabajábamos juntos, llegábamos, yo creo que siempre llegábamos juntos al mismo tiempo, salíamos juntos. Era, era una amistad bastante. ¿Pero qué exactamente hacías tú en la joyería? Yo trabajaba con el diseñador. Ok. Yo preparaba ya la pieza, las ponía en sus tarjetas, la llevaba a donde ya la prenda salía ¿Y, para y qué papi los hacía en la joyería? clientes. Él soldaba las, Oh, papi era soldador. él soldaba las prendas y a veces lo agarraban como que para que diera idea en los diseños. Nos ocupaba mucho para los diseños, sí. Nos preguntaba, el mismo diseñador nos decía qué les parece esto, qué les parece esto otro. Y sí, Hugo tenía buenas ideas y yo también tenía ideas y él usaba esas ideas. Pero lo que no me dejó regresarme a Puerto Rico, aparte de lo que pasó con el carro, creo que me encontré con mi otra, por ahí dice mi otra mitad. Para mí es la pieza que yo necesitaba en mi vida. Me encuentro con él, que es cuando ya conocí a Hugo. De verdad que yo lo conocía y yo, aunque nunca pensé que iba a ser mi pareja, nunca, porque era mi mejor amigo. Pero cuando lo llego a conocer ya de la manera que lo conozco y pasa lo que pasa, ¿Cuántos años tenían? Toma 3. Mami, tiene un moquito aquí. Tiene un moquito aquí. Ok. Entonces, mami, ¿qué edad tú tenías cuando te casaste con papi? yo tenía 19 años, ¿Ok? mi esposo tenía 24. Uy, eso era joven. O sea Éramos jóvenes chicos, ambos. para tener éxito en la vida hay que casarse joven, ya sabes. Ok, te casaste, pero abuelos sabían. No, no. Cuando yo me caso con él, la verdad es que yo quería como que organizar a Hugo en Estados Unidos. Yo quería que él estuviera con todos sus documentos legales. Antes Y de no, presentarlos. yo me junto cuando yo me hago la mejor amiga de Hugo, pues yo sabía que él no estaba ya, sus documentos no estaban legales en el país. Ya. Entonces, cuando yo ya me veo con él diferente, ya yo soy su pareja, pues yo dije, pues yo voy a hacer la diligencia para que Hugo esté legal aquí. Ahí es cuando nos casamos por amor, porque la verdad que nos casamos porque nos queríamos el uno al otro. ¿Pero dónde se casaron ustedes? Pero nosotros nos casamos ahí en Rhode Island, en Providence, en el downtown de Providence. Todo fue bien callado. Nadie se enteró de que Hugo y Liana se estaban casando. O sea que tú no tuviste ningún hermano tuyo que fue a la boda ni nada. Nadie sabía que yo me casaba porque yo lo quise hacer como muy callado. Muy callado. A lo mejor es porque. No estaba segura. No, yo creo que era porque
Lo único que nosotros hacíamos en Puerto Rico era ver novelas. Ya. Entonces nosotros nos veíamos todas las novelas y yo creo que yo traía eso en mi subconsciente de que si me casaba con Hugo y no me iban las cosas bien, pues y me tenía que divorciar, yo no iba a ser una mujer divorciada para los ojos de mis padres, que eran los más que me interesaban. Wow. Entonces dije, me voy a casar, voy a quedarme calladita, nadie se va a enterar. Y así lo hicimos, nos casamos en el downtown de Providence, fuimos a un edificio ahí en el downtown, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Cómo nos fuimos y nos casamos. Él consiguió un anillo ahí en la fábrica donde él trabajaba, de esos anillos que lo que parecían eran como Un alambre. un alambre enrollado. Y que por cierto, que ese anillo, cuando después que subimos arriba, al abogado que nos iba a casar, nos dimos cuenta que él había dejado el anillo en el carro. Sí. Pero nosotros nos casamos y de ahí nadie se enteró, nadie se enteró. Yo lo tuve muy callado porque yo no quería herir los sentimientos especialmente de mi mamá, que yo me había ido de mi casa a los 16 años a estudiar. Ella me extrañaba, ella me lloraba, ella me extrañaba, pero ya yo me había ido de la casa y yo quería mostrarle a ella que yo la iba a hacer bien. Entonces yo nunca le di la oportunidad de que, aparte que yo me iba de regreso, yo no me iba ya para mi casa, yo me iba a ir a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, yo iba para Río Piedra, yo la iba a ir a visitar a los fines de semana, etcétera. So, yo creo que yo también fui muy independiente y por eso ni le dije a mis padres. Pero la verdad es que ellos no se enteran. Cuando ellos se enteran fue hasta cuando yo quedé embarazada y de mi primer bebé, que fue mi bebé tú, mi Huguito. Entonces cuando yo Como quedo hace Mía, embarazada, como hace Mila, o Mía. cuando yo quedo embarazada, pues yo tengo que, de una manera u otra, tengo que decirle a mis padres. Y se lo dije a mi mamá, con la que tenía más confianza. Le dije, mami, fíjate que me casé. Le di la noticia primero, la buena, de que ya me había casado. ¿Cómo? ¿Por qué esto? Y me casé y ya estoy esperando un bebé. Entonces, ahí cuando ya tengo el bebé y lo llevo a Puerto Rico, ellos lo conocen, para ella fue una alegría. Ella tenía ya varios nietos. Mis hijos no fueron los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Ya mis hijos fueron de los últimos nietos que tuvo porque mi mamá tuvo 11 hijos. So, yo soy la número 10. So, cuando yo le llevo a mi bebé, era como que yo le estaba llevando el primer nieto a ella. Porque ella estaba feliz con mi bebé. Ah, ya. Ella O sea que recibió bien la noticia. recibió bien la noticia. Ella conocía a Hugo. Ellos se llevaban muy bien con Hugo, como porque él era mi mejor amigo, él era mi amigo. No sabía que eran pareja. Ellos no sabían que nosotros éramos pareja. Ya. So, mi padre él no estaba de acuerdo que yo me casara que yo me uniera con un hombre que no fuera un puertorriqueño, especialmente un guatemalteco, porque él pensaba que si yo me casaba con un guatemalteco, él me iba a llevar para su país y ellos nunca más me iban a ver. Porque lo que la gente piensa de estos países como tercermundista, como le llaman, piensan que son países que los hombres se llevan a las mujeres y las desaparecen o piensan lo peor. Y nosotros los puertorriqueños somos así. Bueno, todavía el día de hoy, tú dices que tu esposo es de Guatemala y la gente dice, ¿de Guatemala? Como tú te fuiste a buscar un hombre en los países tercermundistas. Entonces, así mismo pensaba mi papá. Pero cuando yo conozco Guatemala, fui a Guatemala, ya yo era casada con él, no podían ellos decir otra cosa que no. Me te encargaron que tuviera mucho cuidado, que cuidara. Sí, estaban asustadísimos. Estaban bien asustados. Todo era PR y Estados Unidos, PR y Estados Unidos. Estados Unidos para ella.
Pero siempre, yo creo que sí, papi y mami querían a Hugo como mi amigo. Ok, So ya cuando supieron que Hugo era mi esposo, pues ya lo empezaron a querer más. ya. Ya no era como, no era un extraño en la casa. ¿Dónde entra? O sea, ¿cómo salen ustedes de la joyería? Porque para los que no saben, eh, mis papás lograron tener un dealer de autos en Rhode Island, Primero que una joyería. la parte de la joyería no me acordaba que era también una joyería propia, que ustedes tenían, una joyería que era Sí, esa fue nuestra primera empresa juntos. Una joyería que se llamaba Johnson Jewelry. Johnson Jewelry. Así que ya saben, vienen por la joyería de Johnson Jewelry. O Sí. sea, primero era la joyería, ¿ok? Tienen éxito en la joyería. Ujú. ¿Cómo surge? A lo que le estaba diciendo a la gente era que la gente que conoce a mis papás de mucho antes me han contado historias de que tenían el mejor dealer del este de los Estados Unidos. Estas son palabras de gente que yo me encuentro. Wow, tu papá el mejor vendedor, el flaco, le decían el flaco, el mejor vendedor de carro. Vendían 100, la película, 100 carros al día, que yo no sé cuánto, que de todos lados. Al ¿Cómo mes, llega al eso? mes. 100 carros al mes. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo pasas de joyería a carro? Sí, explica eso. Sí, yo creo que todo se dio porque nosotros en la joyería, de vez en cuando Hugo se daba como sus escapaditas con alguien que vendía carro. Entonces él compraba uno que otro carro y empezaba como que a ganarle un poquito y un poquito y como que le empezó a darle el gusto de que no iba a trabajar tanto como trabajábamos en la joyería, que teníamos que estar pendientes de 25, de 50 empleados. Era como que íbamos a ir a otra etapa de nuestra vida donde las cosas iban a ser mucho menos trabajo, pero íbamos a generar mucho más dinero. ¿Ves? Ya, ya. Entonces aparece Está con y mi a tío. través de ese, sí, a través de esa persona que lo pone como que a probar ese saborcito de comprar un carro, venderlo más caro, comprar un carro, venderlo más caro, él ahí decide de rentar la licencia con tu tío Jaime, junto con tu tío Jaime, se ¡Tío! encontraron que podían rentar una licencia donde ellos iban a poder hacer lo mismo que hacía este muchacho y que eventualmente nos íbamos a poder retirar del Johnson Jewelry. Ya, ¿Ok? ya. Entonces ahí nos vamos al dealer. El dealer no se pudo seguir llamando Johnson Jewelry porque nosotros estábamos rentando una licencia. Ok, el dealer de autos no se llamaba Johnson Autos. Johnson Auto, Ok. no. Nosotros queríamos seguir como que en la Sí, misma sí, en la línea, misma línea. pero no se pudo porque ya tenía Sí, sí, su venía con un licencia. nombre la licencia, etc. Exacto. Ok. Entonces ya venimos, rentamos la licencia, pero en eso yo me pongo a indagar y me doy cuenta que había un edificio y que había otra licencia que nosotros podíamos llegar a ella, agarrarla, la íbamos a rentar, pero eventualmente íbamos a poder ser dueños. Ya, ok. Entonces empiezan el dealer de autos que también me dicen que era como 8 empresas en una misma o como 3 empresas en una, que Sí, era una lavadora de autos, no, era no. Era autopartes. Nosotros vendíamos carro, teníamos autopartes, teníamos hojalatería y pintura, un body shop. un body shop donde teníamos muchas personas trabajando. Teníamos varias empresas juntas, entonces de ahí todo, era todo lo que necesitábamos sacar el carro de la subasta, llevarlo allí y de ahí pasaba por todo lo que... Ya, ya. Y de ahí conocen ustedes gente de todo el mundo, porque yo conozco gente donde yo decía, pero ¿y cómo tú conoces a mi papá? Y era que venía gente de todos lados, Guatemala, Salvador, Salvador, Nicaragua, México. Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana. Ya, pero en todas estas, entonces, cuando está el éxito de ahí, ¿cómo llegas tú? Porque entiendo que tú eres la primera que conoces de Dios. Sí. ¿Cómo llegas?
O sea, ¿cómo pasa eso? Porque también mi papá creo que era que no creía en Dios o no quería saber. Sí, sí, pues mira, de la manera que nosotros, yo creo que yo desde muy pequeña, desde mi infancia, mi adolescencia, a mí siempre me gustaba ir a la iglesia. Yo por la puerta de al frente me iba a la iglesia católica y por la puerta de atrás me iba a la iglesia cristiana. Siempre me gustaban las cosas de Dios. Y recuerdo que cuando llego a mi hogar, ya tengo mi propia familia, me encuentro con papá. Pausa. Mami te está llamando No, ahí. eso es a Hugo, lo están llamando a Hugo. Entonces, ¿cómo llegan? Porque entiendo, basado en lo que me han dicho, es que papi no creía en Dios. Entonces, ¿cómo llegan a eso? Bueno, la verdad es que cuando sí, sí, creo que una vez él me dijo que él no creía en Dios porque cómo es que a la edad de los 8 años su padre desaparece, él queda ¿Qué? sin papá. Ok, esto es para que sepa, y señor director, no me cortes aquí. Tiene la entrevista de mi papá, que es Otro Mundo en Guatemala, etcétera, y todo eso es interesante. Esa entrevista la vamos a hacer también. La quiero tener para que... Sí, cuando yo, bueno, la verdad es que, mira, esto fue, de la manera que pasó fue la siguiente. Am, a mi amiga, mi mejor amiga, que en ese entonces en ¿Cómo se Rhode llamaba? Island, ella se llama Patty. A ella, en uno de los partidos donde yo iba con Hugo a jugar, donde Hugo jugaba, a ella le mataron su hermano. Un día ¿Qué estaban del...? jugando y en el campo hubo un tiroteo y esa bala llegó al hermano de ella Oh my God. y él muere. Cuando él muere, yo me encuentro en esto que me entero, voy a, le dije a Hugo que se quedara con el nene, con Huguito, porque yo iba a ir El funeral. al funeral. Y recuerdo que cuando yo llego al funeral, mi sorpresa fue que el funeral fue en una iglesia cristiana. Primero, mi sorpresa fue que yo quería darle un pésame a mi amiga y yo no sabía qué decirle. Oh, wow. Porque mi amiga estaba descontrolada, nada la consolaba. Entonces yo como que trataba de ir a darle palabra, como yo era su mejor amiga, pensé que la mejor palabra ella la iba a recibir de su mejor amiga. Wow. So, cuando yo llego, me encuentro con toda esta cantidad de gente consolando a mi mejor amiga de una manera que era como que ella estaba en una nube. El dolor tan grande que era perder un hermano y de momento que toda esta gente estuviera consolándola, yo veía a mi mejor amiga en una nube y yo no le pude decir absolutamente nada. Cuando yo me encuentro con esta película de frente, yo dije, no, yo necesito venir a esta congregación donde está esta gente. Yo necesito venir aquí. Y recuerdo que llegué a mi casa ese día, le dije, ¿sabe Hugo? Lo que me pasó, le cuento lo que me pasó y le dije, yo voy a empezar a ir a esa congregación. No me invitó mi amiga no me invitó a la congregación. Yo llego porque veo a toda esta gente, dicho sea de paso, ellos me invitaron. Ah, ok. Todos me hicieron la invitación porque el sábado iba a haber un servicio, que no me lo perdiera, que estuviera ahí, etcétera. Y yo llego a ese servicio, el día que voy al servicio le dije, Hugo, quiero que me acompañes a la iglesia. Me dijo, no, vete tú, yo me voy a quedar, yo me quedo con Huguito, me dijo. Cuando él me dijo, yo me quedo con Huguito, yo dije, no, yo prefiero llevármelo porque yo quiero que mi hijo nazca en ese camino. Oh. Él no fue, me dijo que él no creía en Dios, que él, cómo era posible que a los 8 años él pierde a su padre desaparece, él no supo nunca por qué desapareció su padre, que dónde estaba Dios cuando él perdió a su padre. Entonces era como que él tenía una batalla interna. Pero yo me las arreglé en el segundo sábado. Yo encontré en la iglesia a una persona que Hugo conocía, Ah, que era de ok. la misma gente que se juntaba, ¿No te acuerdas quién era? Sí, Walter Morales. Ah,
Walter dinamita. Morales, yo lo encuentro ahí y le dije, Walter, me gustaría que me acompañaras a mi casa. Saludos a Walter. Sí. Si nos está viendo. Le dije, Walter, me gustaría que me acompañaras a la casa. Fíjate que yo quiero que venga Hugo a la iglesia, pero él no está, él dice que no, que él no necesita, que él no cree en Dios y ta. Cuando le dije eso, me dijo, perfecto. Yo le dije, yo te voy a preparar una comida, yo te voy a invitar como si fueras a comer a mi casa, no es que tú vas a ir a hablarle, Oh. porque si él se enteraba de que yo estaba buscando gente de la iglesia para que le fuera a hablar, no. Ya, prospección, o sea, eso es clase de prospección 1. El enganche era invitar a un amigo, wow, impresionante, pero tenemos que parar. El señor director me dice, corta. Así que viene la tercera parte, creo también. O sea que a mí me está gustando esto. Déjanos tus comentarios. Esto no es nada planeado, no tenemos guión, como he dicho. Y es cierto, yo estoy pasándola bien, probando, conociendo más de mis papás y yo les soy muy honesto. Hay muchos detalles de esto que yo no conocía, ni creo que mis hermanos han visto o han escuchado detalles exactos, pero estas historias van a quedar atesoradas aquí para mi generación, para mis hijos y para ustedes también. Así que nos vemos la próxima.